el doctor Ernesto Jacot, para algunos integrantes del grupo, digamos, que está participando, que no lo conozcan, es doctor en medicina, especializado en infectología, ex titular de la Cátedra de Infectología 1 de la Facultad de Ciencias Médicas de nuestra Universidad Nacional de Córdoba. También tiene un título que pienso que sintetiza una larga lista de muchas páginas que podríamos leer de su currículum, pero fue nombrado por la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2018 como maestro de la medicina. Evidentemente títulos que son pocos los que pueden ostentarlo. Actualmente se desempeña también, como ustedes conocen, su labor profesional dentro de la Clínica Universitaria Reina Fabiola. Sintetizando todo esto, podemos decir que es un gran profesional, un gran médico, pero una mejor persona aún. Bueno, presentación, bueno, está bien. Yo le agradezco. Por el otro lado, les quiero decir que esto más que una presentación me gustaría que fuera un conversatorio. O sea, yo voy a hacer una presentación inicial, de ahí en más, todo lo demás van a ser preguntas que intentaremos contestar. Bueno, esto pretende llamarse así COVID, lo que hemos aprendido de una pandemia inédita, porque esta es realmente la única pandemia, o sea, existe una comunicación permanente sobre las eventualidades que nos está planteando COVID, y particularmente un virus que surge de un mercado de Wuhan, y que en principio muchos profesionales decían, bueno, esto va a funcionar exactamente igual que cualquier otra infección de las que aparecieron en China o en otros países, que rápidamente se fueron extinguiendo. Bueno, esto llevó a que se plantearan una serie de situaciones que han hecho que esto se perpetúe, y de acuerdo a quienes han escrito la historia de las pandemias, esto se va a extender como todas las historias, las pandemias históricas, por lo menos por 3 años. O sea que estaríamos más o menos en la mitad, pero podría acelerarse en este caso por la aparición de las vacunas, que podrían acortar ese tiempo. Pero en todas partes del mundo están quienes son, por un lado, detractores de las vacunas en los países con mayores ingresos, y por el otro lado, otras que son de interés económico financiero, porque la mayoría de las vacunas se están quedando en el hemisferio norte, particularmente en los países que tienen buenos ingresos. Y si esto hay que repetirlo, lo vamos a seguir repitiendo. El 98% de las vacunas quedan en el hemisferio norte, y el 2% está siendo girado hacia el hemisferio sur. Y hay muchos países, particularmente África, que definitivamente ni ha tenido noticias de la llegada de alguna vacuna. Ahora, ¿por qué tantas pandemias ahora? Vamos a analizarlo. La epidemiología actual, el perfil clínico también actual, las técnicas de laboratorio de imágenes, los tratamientos ensayados, y finalmente la prevención de todo esto. Entonces, ¿esto es una pandemia o es una sindemia? La pandemia en sí en este caso, es una sindemia, porque en realidad
hay una superposición de 2 o más pandemias. Entonces, este enfoque biomédico solo está destinado a fracasar si no se abordan todas las demás posibilidades. Una forma más amplia que llevaría a cambiar la estrategia del enfoque de pandemia avanzando sobre los problemas sociales y a la mayor accesibilidad a la salud en las poblaciones postergadas. Eso significa que va a haber muchos países que van a seguir teniendo COVID-19 y los países desarrollados o los países que han acaparado todas las vacunas, por un lado, y la industria farmacéutica que está elaborando las vacunas, va a seguir teniendo casos de COVID-19 en la medida en que no se resuelva globalmente este problema. Entonces, este concepto es válido para toda para la presente como las próximas pandemias que ya están pronosticadas. Entonces, acá hay una superposición de pandemias asociando los factores de riesgo que tienen los que van a hacer la enfermedad. La pandemia es de COVID-19 y por el otro lado los factores de riesgo hablan sobre una mayor susceptibilidad en obesos, hipertensos, diabéticos e inmunocomprometidos que también hacen una pandemia. El diabetes ya se considera como tal, la hipertensión también, y realmente hay una superposición y eso tenemos que charlarlo. Entonces, las lecciones aprendidas de COVID-19 y las preguntas pendientes, la epidemiología, el perfil clínico y el diagnóstico. ¿Por qué tantas pandemias últimamente? ¿Qué aspectos epidemiológicos relevantes tiene COVID? Especificidad y sensibilidad, y algunos muy complejos, pero todos los países cuentan por lo menos con 2 o 3 de las pruebas que son las más útiles, de manera tal de que se puede diagnosticar con alguna certeza. Se han ensayado muchas terapéuticas, pero hasta ahora no hay ninguna que cure la enfermedad y que evite las complicaciones. O sea, estamos avanzando sobre vacunas, pero no estamos avanzando sobre tratamientos que pueden llegar a ser relevantes a los fines de tratar el problema apenas se lo diagnostique. Las vacunas forman parte de un contexto de prevención, pero no resuelven el problema en el momento en que el paciente está enfermo. En lo que va del 2021 se modifican las pautas de prevención, porque cada vez tenemos más información epidemiológica. Y por el otro lado, acá van las preguntas, tenemos algunas respuestas. ¿Conocemos todo sobre la epidemiología de la enfermedad? No, porque definitivamente con cada variante que va apareciendo, van apareciendo también otras modalidades de transmisión, de gravedad, de posibilidades de contagio, de tasa de mortalidad, etc. Y eso la epidemiología lo va resolviendo en la medida que van apareciendo. ¿Por qué se producen tantas ondas y habrá algo más? Nosotros estamos entrando en la tercera onda, que es probablemente por la variante Delta, pero ya en algunos países están transcurriendo, siguiendo las curvas de incidencia, están apareciendo hasta 5 ondas. Esperemos que eso no ocurra en nuestro país, pero es difícil considerar que nosotros vamos a ser la excepción. El genoma viral, ese muta fácilmente. Todos los pacientes que enferman de COVID por el SARS-CoV-1 que ingresa a su cuerpo, el SARS-CoV-2 que sale de su cuerpo es diferente, porque se ha producido una
una mutación, pequeña pero sí. Y aparte que el SARS-CoV-2 es un virus RNA que tiene mayores probabilidades de producir mutaciones, de manera tal de que esto puede llegar a extenderse por mucho tiempo. ¿El perfil clínico conocido es definido o faltan manifestaciones aún no identificadas? Fíjense que vamos a hablar de esto, el síndrome post-COVID o COVID long, o COVID tardío, que se está empezando a observar en nuestro país también, pero hay estudios ya desde julio a agosto del año pasado en China, en Estados Unidos y Gran Bretaña, en la que se identifica este síndrome post-COVID sobre el que vamos a hacer hincapié. Algunos test diagnósticos con elevada sensibilidad y especificidad los hay, y algunos muy difíciles de realizar, pero se está tratando de utilizar los más prácticos, los más rápidos, para lograr sensibilidad y especificidad. ¿Tenemos algún tratamiento eficaz a corto plazo? No. ¿Las vacunas solas contendrán la pandemia? En la medida en que las vacunas sean distribuidas en forma no equitativa, no vamos a conseguir que las vacunas contengan la pandemia. Y no quiero ser mal pensado, considerando que la industria farmacéutica productora de vacunas no quieran que muchos países no puedan acceder a la vacuna para que siga vigente, porque en la medida que sigue vigente va a seguir circulando el virus y van a seguir apareciendo variantes, y eso va a llevar, a que esto se torne bastante difícil de controlar. ¿Y cuánto tiempo durará la inmunidad vacunal? Hay mucho escrito en los últimos días sobre esta situación, de manera tal de que hay algunos que dicen que ya los vacunados en el mes de enero y febrero están decayendo los niveles recientes aún, que dicen que a la medida que pasa el tiempo y hay contactos con el virus, se produce un efecto booster y de esa manera se mantiene la inmunidad, sea cual fuere la vacuna, pero eso ya está escrito particularmente en Sputnik V, el Sputnik V, que se puede colocar hasta 6 meses después la segunda dosis. Eso es absolutamente nuevo. ¿Por qué tantas pandemias ahora? Porque hay una mayor demanda de proteínas. Esto forma parte, lo tomé de un escrito de Daniel Bolovic, que está escribiendo sobre estos puntos, y esto lo tomé de un escrito de él. La cría industrializada de animales que viven hacinados en espacios reducidos y con mayor contacto con el hombre, ahí contactan los virus animales y los virus humanos y mutan. Un animal que curse con una infección viral, que está en contacto permanente, como el ejemplo más claro de todo esto es influenza, la gripe. Entonces, la influenza animal, que se junta con un virus de la influenza humana, ese humano que se contagió con el virus humano y está en contacto con el virus animal, se produce un intercambio genético y de ese ser humano aparece un virus diferente que permite la difusión directa de persona a persona. Y así surgen la mayoría de los virus. Por eso ahora estamos hablando de antropozoonosis, es decir, son todos virus de origen animal que se adaptan al hombre y de esa manera se extienden. Una vez que aparecen esos virus mutados, instantáneamente una persona en horas va de un punto a otro del planeta, llevando a los enfermos en fase preclínica. Y por el otro lado, la profundización del urbanismo, la alta concentración y hacinamiento de la población en las grandes ciudades, atraídos por las luces de la ciudad.
Y las últimas epidemias del siglo XXI provocadas por virus fueron por saltos de virus de animales, lo que venimos diciendo. Por el otro lado, se encuentran los virus con un desfinanciamiento de la salud pública en muchos países. Yo diría que la mayoría de los países han diferido la actualización de la salud pública y la han desfinanciado, y por lo tanto es difícil de controlar. En principio, yo le diré, esta pandemia ha sido afrontada por la medicina pública, por la salud pública, y la medicina privada se está integrando, pero en definitiva la salud pública es la que se ha hecho cargo de todo esto. La medicina actual está enfocada a lo curativo y no a lo preventivo. Por eso es que en este momento les conviene a la industria, por ejemplo, los medicamentos, y tratar de controlar eso. Pasa con VIH, por ejemplo. La industria en este momento está produciendo más antirretrovirales, o sea, drogas que funcionan sobre el VIH, que una vacuna que recién ahora se está insinuando como posible, porque le conviene vender los medicamentos y que se usan para toda la vida. Lo preventivo tiene muchas ventajas en todas las enfermedades. Y la parafernalia de la tecnología en esta nos ha ayudado mucho, y es para seguir en tiempo real la evolución. Desde el punto de vista epidemiológico hay muchos cambios. Desde aquella que nosotros conocimos. En la historia natural del COVID participa un agente que todos los conocemos. Los huéspedes somos todos, unos más susceptibles que otros, y participando en un ambiente en la que hay un cabal criterio de qué se puede enfermar y transmitir. O sea, funciona mejor, y eso lo vamos a decir, funciona mejor el yo que el nosotros. Por eso hablamos de criterios de multicausalidad. Y esto está llevando a que aparezcan síntomas y signos que finalmente en un tercer periodo pueden llevar a la muerte, a la cronicidad o una cura con o sin secuelas. Entonces, ¿cómo sabemos cómo se contagia? Fundamentalmente por vía aérea. Sabemos que hay un montón de asintomáticos, que son más del 10 a 15%, y muchos en otros países más, en una mayor cuantía, y que contagian desde antes de ponerse en evidencia los síntomas, o si son asintomáticos ignoran tal cosa de que están enfermos, y por el otro lado va a dispersar la enfermedad. Y hay los superdifusores, poco tiempo. ¿Y hasta cuándo contagia? Sabemos que es hasta los 10 días, y en el caso de los pacientes gravemente enfermos o críticos, pueden contagiar a la lactancia. Hasta hace no mucho tiempo decíamos que no pasaba nada con el embarazo, pero resulta que la mujer embarazada tiene una mayor susceptibilidad, y la mortalidad es mayor en la mujer embarazada. Por lo tanto, es un factor de riesgo el embarazo. No hay evidencias de contagio por la lactancia, y los recién nacidos se pueden contactar y se pueden contagiar cuando la madre está enferma. Los factores de riesgo cada vez se están delimitando más, y básicamente es necesario tener particular cuidado con los que tienen factores de riesgo, o sea, mayores de 60 años, diabéticos, hipertensos, obesos. Todos tienen mayor riesgo de enfermar y más riesgo de morir.
La influencia de la ventilación ambiental es muy importante, el distanciamiento también, y también la densidad poblacional, el barbijo, tiempo de exposición y la higiene de manos. Por las excretas está demostrado que el SARS-CoV-2 se elimina hasta 28 días después del contagio, a diferencia de la presencia del virus en la vía respiratoria. ¿Y por qué motivos hay una expansión en el mundo? Por el comportamiento humano, lo que les decía recién. Predomina el yo frente al nosotros. Rechazo o duda sobre la necesidad de vacunación. Los antivacunas o la falsa información que los medios de comunicación, por razones económicas, políticas, ideológicas, etcétera, etcétera, pasan falsa información. El rechazo de las medidas de prevención básicas, o sea, todos los días nosotros salimos y vemos gente sin barbijo o mal colocado. No hay distanciamiento, hay reuniones sociales que son clandestinas, hay intereses políticos, hay intereses económicos. A la empresa farmacéutica no les interesa tener el planeta vacunado. Eso es lo que tenemos que deducir desde el momento en que se rechazó la idea de bajar las patentes de las vacunas hasta que termine la pandemia, por lo menos. Actual ausencia de liderazgo, y eso también está inducido incluso por los medios de información. Y la falsa presunción de los medios sobre los conocimientos que tienen. Cuando se festejó el Día del Infectólogo, felicitaban a los periodistas, a los abogados, a la gente que hablaba, porque consideraban que ya eran expertos en COVID-19. Y aquí está, pensar en el yo y no en el nosotros. Y ahora vamos a ver las variantes. ¿Por qué muta el SARS-CoV-2? Por lo que decíamos recién que es un virus RNA, porque tiene una alta tasa de replicación y muy rápida, porque tiene alto nivel de susceptibles, que son los que tienen factores de riesgo, y la población general que no se cuida. ¿Y para qué muta? Muta para renovar su capacidad de entrar, enfermar y transmitirse, para mejorar su capacidad de interactuar con los factores receptores de las células del huésped. Cada vez se encuentran más lugares o enclaves para que el virus pueda anclarse precisamente para entrar a la célula. Y este virus, en la medida que van apareciendo, escapa a la inmunidad natural y escapa a los anticuerpos neutralizantes, que son los inducidos por la enfermedad y por las vacunas. Y aparte de eso, el ejemplo lo tenemos con Delta, incrementa la severidad de la enfermedad. Ahora, las variantes, hay varios tipos de variantes, pero lo que se tiene en cuenta son las variantes de preocupación, y esas incrementan la cepa, la virulencia y el cuerpo. Apareció en Gran Bretaña y se difundió a 110 países desde diciembre. Beta, la de Sudáfrica, que difundió a 60 países, esa por suerte no llegó a Argentina. Gamma, que es la predominante en este momento, países europeos está por encima del 90%, son cepas delta. De ahí nos están transmitiendo la evolución, las novedades que ellos tienen. Y hay otras variantes que son de interés, o sea, tienen múltiples mutaciones, rápido aumento de la incidencia, y estas son la eta, iota, lambda, que
no con la cepa andina que empezó en Ecuador y después se extendió por Perú y se extendió por Chile y tenemos también en la Argentina. Y las que todavía no conocemos, o sea, variantes de elevadas consecuencias que invaden los anticuerpos inducidos por la enfermedad y las vacunas, que todavía no existen, pero corremos el riesgo de que eso ocurra. Y la variedad Delta, que es la que más nos preocupa en este momento, presenta una mutación en la espiga que facilita el ingreso a las células humanas. Tiene mayor capacidad de contagio y los síntomas aparecen más precozmente tras un contacto estrecho. Generalmente, en el caso de las otras variantes, demoraban más, pero aquí los síntomas aparecen más precozmente e incluso hay otros síntomas que no son iguales. La tasa de transmisibilidad es 50-60% mayor que las otras variantes. Y aparte de eso, esto es muy importante, las cargas virales que hay de Delta pueden ser hasta 1000 veces superior a otros linajes de COVID-19. Esta carga viral hace que sea más transmisible en espacios cerrados y en segundos infecta a otra persona que no emplee barbijo. O sea, esto es a tener en cuenta. El monitoreo de esta mutación en Europa indica que los jóvenes serían los más afectados porque no están vacunados aún. Por eso se está intentando que sean vacunados lo antes posible toda la población. Los síntomas respiratorios son los dominantes, más dolor de cabeza y más secreción nasal. O sea, a veces con dolor de cabeza nada más y un resfrío común es la pauta básica de Delta y eso hace que tengamos que considerar otros síntomas. Rara vez con Delta aparece anosmia o falta de percepción de los olores o del gusto. No ocurre con la variante Delta. Pueden aparecer otras manifestaciones, que también es experiencia de europeos, trastornos intestinales, sorderas, y hay más posibilidad de una inflamación sistémica, como ocurre con las cepas anteriores, con las variantes anteriores en los niños, cuando aparecen presentaciones de inflamación sistémica que los torna más graves. Las que se aplican en Argentina hasta ahora son efectivas en un 90% para evitar la muerte, pero con 2 dosis. Por eso la urgencia de terminar con los que necesitan la segunda dosis. La cepa se vuelve dominante entre 6 y 8 semanas después de la notificación del primer caso. Esto lo tenemos que tener en cuenta porque ya existe un variante Delta y estamos esperando que eso ocurra. En cuanto al perfil clínico, en la embarazada, ya dijimos, pocas veces produce abortos, no produce alteraciones terapéuticas diferentes. La mayoría de ellos pasan asintomáticos, pero al cabo de 3 a 4 semanas pueden aparecer manifestaciones graves que ya vamos a ver. En los adultos puede haber directamente no estar expuesto, no se ponen en evidencia. Y en los adultos mayores, en este momento está bajando la curva de mayores porque la mayoría están vacunados, más del 90% en algunas situaciones. En la inmunodepresión, los pacientes se infectan mucho más rápidamente, pero el compromiso pulmonar es el predominante. Pero hay compromiso neurológico y la evidencia de esto
es la falta de gusto y olfato, que es el primer toque neurológico. Pero esto se puede extender hasta meses después con una niebla mental, con alteraciones de su psiquismo y, aparte de eso, alteraciones neurológicas que son de mayor profundidad. Y lo psiquiátrico, porque si no es la enfermedad, el encierro ha hecho estragos, y eso llevó a síndromes depresivos muy marcados. Y ahora están apareciendo otros órganos o sistemas, y eso se extiende en este síndrome que se ha dado en llamar, como dijimos antes, síndrome post-COVID. Y este síndrome post-COVID, después de un COVID agudo, el causante causa moro y mortalidad registrada sin precedentes hasta ahora. Hay evidencias científicas y clínicas que indican que puede evolucionar en forma subaguda o prolongada. Estoy hablando del síndrome post-COVID, afectando múltiples órganos y sistemas. Ahora, de todas maneras, los efectos residuales de COVID que pueden estar hasta 6 meses después son fatiga, disnea, dolor torácico, los disturbios cognitivos y hasta artralgias y artritis, de manera tal de que no llama la atención. Se produce una respuesta inmune innata, pero las células se dañan, se empiezan a producir citoquinas que son proinflamatorias y aparece un estado procoagulante, todo inducido por el SARS-CoV-2. Los mismos fenómenos también fueron descritos en el SARS del 2003 y el MERS en 2012. Pero todavía esto no está totalmente publicado. Hay muchas publicaciones recientes, hechas particularmente en China, Gran Bretaña y en Estados Unidos, pero va a dar mucho que hablar. La definición de síndrome post-COVID es la persistencia de los síntomas y desarrollo de secuelas después de 3 o 4 semanas de la fecha de inicio de los síntomas, en ausencia de identificación de SARS-CoV-2 viable. Es decir, se llama post-COVID siempre y cuando no se encuentre ya el virus, porque ya el virus está negativizado. Pero todos los trastornos inmunológicos que produjo la enfermedad se van a poner en evidencia 3 o 4 semanas después. Se ha dividido en 2 categorías. Una en la que las manifestaciones persisten por 4 semanas o más, y otras en la que los síntomas y trastornos aparecen 3 o 4 semanas después de la fecha de inicio del síntoma y permanecen hasta 1 año después y no pueden ser atribuidos a otras patologías. Y fíjense ustedes cuándo aparece. Aparece en la semana 12 y pueden durar hasta 6 meses después. O sea, fatiga, disnea, tos, persistencia de la necesidad de oxígeno, la ansiedad, la depresión y un síndrome postraumático, trastornos cognitivos, y también producen miocarditis o alteraciones del músculo cardíaco que pueden llevar a arritmias y a la muerte. También hay tromboembolismo, que es el más temido de todos, trastornos renales y trastornos de la piel. Todo esto después de la 4ª semana. Y aquí vamos a ver todas las especialidades que participan. Los neumonólogos, los cardiólogos, los hemoterapeutas o los hematólogos, también los neurólogos y los psiquiatras. O sea, esto dejó de ser una patología infecciosa exclusivamente para que sea esto una enfermedad sistémica en la que participan todos. Fíjense ustedes, esto se llama síndrome
de inflamación multisistémica en niños, y la presentación es en menores de 19 años, fiebre y marcadores inflamatorios elevados, y ahí aparecen en los niños fiebre, dolor abdominal, vómitos, diarrea, erupciones cutáneas, lesiones mucocutáneas, hipotensión y compromiso cardiovascular y neurológico. Pero son lesiones similares a la enfermedad de Kawasaki, que los maneja particularmente los pediatras, y entre el auditorio hay pediatras, por lo tanto ellos saben mucho más de todo esto, pero seguramente en estos últimos meses han tenido más internaciones en niños que lo que ocurrió en la primera onda. Entonces, este síndrome post-COVID en niños se da más en afrohispanos, americanos, y la mayoría se recupera, pero pueden pasar bastante tiempo. Y aparecen al mes, 3 a 4 semanas de la fase aguda. Y no hay ya virus, pero sí hay anticuerpos anti-SARS-CoV. Por lo tanto, esto que es una endotelitis, o sea, una inflamación de los vasos de todo el organismo, lleva a que los complejos inmunes que activan el complemento y las proinflamaciones llevan hasta la muerte en algunos casos. Y hay pocos criterios de tratamiento, particularmente inmunoglobulinas, corticoides y aspirinetas. Esto lo vamos a dejar de lado y vamos a ir a esta otra. Esto es los estadios, que ya esta es una diapositiva que yo ya presenté en algún momento. En el estadio 1 es cuando está la circulación viral. Aquí es donde hay que dar los antivíricos, de los cuales el Remdesivir es uno de los que todavía sigue rescatado. La ivermectina está controvertida, hay trabajos que dicen que funciona y otros que la detractan. El baricitinib y el tofacitinib, que son las que se están utilizando en algunos países, pero son drogas antivirales que son bastante caras, quizá inaccesibles para nosotros. Y la colchicina, que también tiene detractores y otros que hablan de la bondad de la colchicina. En la fase pulmonar es cuando se empiezan a utilizar los corticoides. Mucho se está usando demasiado corticoides. Se empieza a usar el suero de convaleciente, que también está controvertida. Hay algunos que dicen que no funcionan y otros que sí. Lo mismo que el suero heterólogo, o sea, suero de caballo. Al caballo se le ha infectado y se le saca suero y eso se inyecta. Y finalmente, donde hay que utilizar antiinflamatorios y anticoagulación es en el estadio 3, donde hay una hiperinflamación. Ahí se utilizan anticuerpos monoclonales que también pueden resolver con menor mortalidad y menor tiempo de internación. Y esto se puede prever porque hay algunos análisis que lo prevén. Por ejemplo, LDH muy elevada, dímero D, ferritina, inmunoglobulina, una interleuquina 6, la troponina. Eso se pide generalmente cuando está transcurriendo la etapa viral. Y si esto está muy alterado, va indicando que probablemente haya complicaciones más severas. Estos son los antivirales que ahora le estaba mencionando, y estos son los antiinflamatorios, inhibidores de factor de necrosis tumoral, inhibidores de citoquinas proinflamatorias. Y ahora hablamos de las vacunas. Pero antes de las vacunas, que son preventivas, obviamente, las medidas estándar. Esto no lo podemos abandonar. La categoría es de acuerdo a la exposición, o sea, los hay quirúrgicos, los hay caseros, pero tienen diferentes modalidades de fabricación.
el distanciamiento social, la ventilación de los ambientes, el lavado de manos frecuente. O sea, con alcohol 70 se pueden hacer 5 lavados, pero después hay que hacer un lavado con agua y jabón, esto particularmente para el equipo de salud. Y las vacunas, como decía recién, hay una inequidad en la distribución de las vacunas, y eso trae sus consecuencias. Y los grupos poblacionales más afectados son los que tienen menos recursos, y de eso tenemos mucho en todos los países del hemisferio sur. O sea, aproximadamente el 10% de las naciones concentra el 90% de las dosis. Los países de Latinoamérica están en desventaja, obviamente. Esta es una pregunta básica. ¿Es un bien público o una lógica de mercado? Por ahora parece ser una lógica de mercado. Fíjense ustedes, América Latina tiene un 8% de la población mundial, pero un 30% de los fallecidos. Pero fíjense ustedes, tanto Pfizer como Moderna han sido adquiridas por Estados Unidos, los países de la Unión Europea, Canadá, Suiza y Japón. Y la distribución de la vacuna es inequitativa. Pero fíjense ustedes lo contradictorio. Las principales empresas farmacéuticas que desarrollan vacunas para COVID-19 recibieron del erario público cerca de 12.000 millones de dólares. Moderna, 2.500, Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, Johnson & Johnson, 1.500, Pfizer, 2.500, GlaxoSmithKline, Pasteur, 2.100, y Novavax, 2.000 millones. Es decir, la industria recibió subsidios y realmente no han compartido esos beneficios. En nuestro país, una dosis tiene el 60%, con 2 dosis un 27%, pero para lograr lo que ahora se está diciendo como el efecto rebaño, con la cepa delta probablemente se necesite una vacunación del 90% de la población. Ahora, esto es lo que se está ensayando en este momento con muy buenos resultados. O sea, la vacunación heteróloga, una dosis con una vacuna y las otras con la siguiente. Es decir, hay una mezcla de vacunas, por eso se llama heteróloga, y está dando muy buenos resultados. Los efectos adversos de la vacuna lo podemos charlar después. Entonces, aquí lo dejo para que podamos hacer preguntas sobre lo que ustedes deseen. Me extendí más de la cuenta, pero hay cosas que son inevitables presentarlas. Estoy a disposición para las preguntas. Bueno, para ordenarnos podemos habilitar el chat o levantar la manito. Así podemos preguntar más o menos ordenado. Gracias, Ernesto. Analía tiene preguntas. Bueno. Disculpe, Amalia es mi nombre. ¿Será que se refiere a mí? Sí. Amalia. Ah, sí, está bien. Amalia, gracias, perdón. doctor, gracias. Yo tengo mi nieta de 18 años que tuvo COVID. Y con lo que usted está diciendo, ella se le inflamaron los ganglios del cuello. Y tiene problemas en el hombro. La vio el doctor Roland y él me dijo que eso era una adenopatía virósica, pero los médicos que la atendían en el DASPU querían hacerle biopsias para ver por qué tenían esos ganglios inflamados. El cirujano después dijo que no era necesario hacer biopsia. Por lo que usted está diciendo, esas son consecuencias, secuelas del COVID, entonces. Así es, forma parte del síndrome post-COVID. Yo no lo extendí demasiado porque realmente hay una publicación reciente
que le han encontrado 207 síntomas y signos relacionados a SARS-CoV-2, o sea, COVID-19. Es una publicación del New England Journal of Medicine que se han puesto a contar los síntomas y son 207 y lo publican, entre ellos artralgia, o sea, dolores articulares, artritis y también las polidenopatías, o sea, los ganglios. Gracias, doctor. Acá hay una pregunta, dice, ¿por qué en la provincia de Córdoba se mantienen los contagios más altos que las provincias similares o más grandes que la nuestra? En principio no es mayor o menor, solo que en la provincia de Córdoba lo que se ha hecho es un testeo mucho más intenso que todo el resto de las provincias argentinas, incluyendo Cava y provincia de Buenos Aires. Es decir, los registros que tienen en Córdoba son una mayor cantidad, por eso es que la meseta se mantiene elevada, porque se están haciendo más testeos con el objeto de identificar los contactos estrechos para aislarlos. Obviamente, Córdoba también está influenciada, al margen de lo que estoy diciendo, también está influenciada por algunos medios de prensa en la que detractan todo lo que se está haciendo. Y eso hace que la gente no se cuide. Usted va por cualquier lado y hay gente sin barbijo, sin distanciamiento, fiestas clandestinas. Entonces, y los que se guardan, nos guardamos, somos los más viejos y somos los que estamos vacunados. Por eso el desplazamiento de los contagios hacia la gente más joven, porque el virus no encuentra entre los mayores un sustrato como para infectar. No sé si eso contesta la pregunta, si no lo enviamos. Una pregunta, Ernesto. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. ¿Cómo estás? Bien. Escúchame, Ernesto. Sí. En el tema, por ejemplo, de la perspectiva de la instalación, en el mejor de los casos, de que el COVID se transforme en una endemia, o sea, en una cronificación a partir, digamos, de esta desigualdad en el acceso a la vacuna. ¿Hay alguna posibilidad, digamos, de que, por ejemplo, se establezcan mecanismos similares a lo que es la vacuna de la gripe, en el sentido de que se van incorporando distintas variantes de un virus para lograr una vacuna, digamos, universal, que vaya permitiendo tratar esto en perspectiva futuro? Porque la verdad es que me parece que, si bien es cierto que hoy el negocio, o que no se ha podido, como vos decías, evitar el problema de las patentes, que es el principal problema para avanzar en un proceso de, digamos, de vacunación o de utilización de la vacuna como un bien social mundial, me parece que como se va dando esto, los problemas que va generando esta pandemia, en algún momento van a llegar a reactivar este debate, inclusive hasta que un gran país más defensor de la propiedad privada, que es Estados Unidos, su presidente ha planteado la necesidad, digamos, de evitar, digamos, o de que las patentes, digamos, no corran en este caso. Pero ¿sería posible, o hay algún trabajo que vos sepas que se esté haciendo en la idea de armar una vacuna similar a la de la gripe para el COVID, o inclusive incorporar componentes activos de los virus digamos, del virus actual en la misma vacuna de la gripe? ¿Hay alguna onda en todo eso?
Yo te diré que lo más probable es que esto sí realmente se convierta en una endemia y que nos tengamos que acostumbrar a que de la misma manera que existe el virus influenza, también va a circular el SARS-CoV-2. Y de allí es que ya la industria está preparando las vacunas de refuerzo. Es más, en Estados Unidos Pfizer está pregonando una tercera dosis, de manera tal de que ya viene modificada acorde a las variantes que existen, pero de la misma manera que el virus influenza va mutando año a año, también los contenidos, los antígenos que contienen las vacunas se van modificando año a año. Eso mismo va a ocurrir muy probablemente con el SARS-CoV-2, porque las variantes van a seguir apareciendo en la medida en que no se haga una vacunación global y masiva. Entonces, definitivamente esto va a seguir así, como vos decís. Esto se va a cronificar, va a ser una vacuna más del calendario, al punto de que ya Gamaleya en Rusia está largando una vacuna que va a ser única para reforzar las anteriores. Cuba mismo con Abdala está haciendo la Abdala Light, que es precisamente una sola dosis para después agregarle a los que tienen las 2 dosis. Abdala probablemente se termine colocando 3 dosis de vacuna. Y así sucesivamente, de manera tal de que es muy probable que esto se cronifique y no va, hasta ahora no hay una sola vacuna que actúe sobre, que se unifique todo esto, porque tienen plataformas de fabricación diferentes. Y esa plataforma diferente de producción de las vacunas se están mezclando en este momento porque los países están retrayendo la exportación de sus vacunas para vacunar a su propia población. Entonces, las siguientes vacunas ya llegan con la incorporación de sectores de la espiga de la proteína S, que es la que contienen todas las vacunas, menos el Sinopharm, que es una vacuna que tiene una plataforma a la vieja usanza, es decir, virus muertos directamente. En cambio, Moderna, en cambio, Pfizer, Oxford Seneca, incluso la de Johnson & Johnson, Janssen, también es sobre una plataforma en la que el antígeno es una fracción de la proteína S. Y esa fracción de la proteína S se está modificando, porque el virus, por lo que decíamos recién, el virus está buscando resquicios para poder seguir infectando. No funcionan en algunos casos la vacuna que se utilizó inicialmente, o bajó su rendimiento, o sea, bajó su cobertura. Pero por ahora, prácticamente todas las vacunas que están vigentes, que son 7, fundamentalmente las que están vendiéndose más, de las 240 que se están ensayando y están en diferentes fases, esas 7 ya están adaptando las vacunas que salen con los nuevos antígenos. Pero lo que vos decís es absolutamente real. No podemos prever si esto va a ser así o no, pero dada la magnitud del problema, es muy probable que en los próximos años sigamos vacunando contra SARS-CoV-2.
No sé si está contestada la pregunta. Sí. Sí, ¿Me escuchás? sí, perfecto. Lo que vos planteas es esto de que en la situación actual, donde hay un inmenso porcentaje, un gran porcentaje de países de África, de Asia, inclusive de Centroamérica y de otros que no tienen acceso a la vacunación, y que esto influye e impide que se termine o que se achique las posibilidades del SARS, esto es, como otras cosas que también hace la vista gorda, un tema de las Naciones Unidas. Es el lugar donde los gobiernos y los sectores políticos tienen que influir para que las Naciones Unidas, en bien de la humanidad, resuelva esta cuestión. No hay otra posibilidad. Y en principio es un problema ético por parte de la industria farmacéutica, ¿no es cierto? O sea, no les interesa liberar las patentes porque evidentemente cualquier país va a poder fabricar las vacunas como mejor le resulte. Hay muchos países que están en condiciones de fabricar vacunas. El nuestro se está poniendo en evidencia que así es, y que podría fabricar vacunas. Hay, de hecho, algunas vacunas argentinas que están en fase 2, que probablemente tengan vigencia, pero esa va a tener una patente nacional, o sea, no vamos a depender de patentes extranjeras. Y las Naciones Unidas lo único que han logrado es comprar a precios diferentes las vacunas de Pfizer, vacunas de Moderna, vacunas de Janssen, y todavía no la Sputnik porque no la han reconocido, pero es muy probable que ya se estén entregando, y ya de hecho Gamaleya lo publicó así, que están entregando toda la papelería para que la OMS reconozca Sputnik, porque en definitiva es una de las que más se ha usado en América Latina. Pero es muy difícil lograr esto de que los mercados lo liberen, porque en definitiva la Organización Mundial de Acción tendría que liderar esto, más allá que la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto? Pero no se está logrando. No sé si contesté, Enrique. Hay otra pregunta por chat que dice, ¿qué aconseja respecto a la combinación de dosis de vacunas de distintos laboratorios? Es decir, primera dosis Sputnik, segunda dosis Moderna. Es complementaria y está dando buenos resultados. Hay una diapositiva que yo no sé si la puedo presentar, discúlpame un segundo, si la puedo mostrar. Esta, vacunados por grupo, o sea, se están ensayando, y esto es de Argentina, porque aquí no figura Sputnik, porque todavía Sputnik no se está distribuyendo. Sputnik con la de AstraZeneca, porque en realidad acá hay muy poca diferencia entre esta vacuna, porque Sputnik usa un adenovirus humano y AstraZeneca utiliza adenovirus simiano. Y la segunda dosis de Sputnik es con un adenovirus 26 y la de AstraZeneca es 5. Entonces, esto se está ensayando y de hecho ya hay convenios entre Sputnik y AstraZeneca. AstraZeneca y Covishield, que es la misma,
en realidad, esta es solo que está fabricada en la India, con Sputnik con el componente 1. Todos estos son ya ensayos que se están llevando a cabo sobre estos 222 voluntarios que se han presentado para hacer la vacunación heteróloga. Y realmente está dando buenos resultados. O sea que si yo tuviera que en este momento vacunarme de nuevo, sin ninguna duda utilizaría una combinación si no logro la vacuna que corresponde como segundo componente. No sé si contesté la pregunta. ¿Estamos? Una hora. Bueno, no sé si hay más preguntas. Del chat no hay nada más. Bueno, acá hay pediatras. Yo le preguntaría a Miriam Calvari si está Acá viendo. contesta que sí, muchas gracias. Contestada la pregunta, perdón. Sí, está muy bien. Miriam es pediatra y trabaja en un ámbito oficial. Me gustaría saber si tienen incremento. Acá hago las preguntas yo. Miriam, si estás ahí, me gustaría que conteste cómo están ocurriendo las cosas. Hola Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, estamos con menos casos. Actualmente hay una disminución de casos en pediatría de COVID-19. Sí, gran problemas tenemos con el virus respiratorio sincicial. Prácticamente ha sido más tardío, ¿no es cierto? Porque generalmente aparece el virus respiratorio sincicial en mayo y ahora comenzó a aparecer en junio. Si bien es más tardío, pero realmente nuestro gran problema en pediatría hoy no es COVID-19, sino virus respiratorio sincicial, sobre todo, en este momento, ¿no? Hay varias coinfecciones también tenemos. Y otro problema que tenemos es aumento de casos de coqueluche. Nos preocupa mucho esto porque no se vacunan las madres embarazadas con AAA celular, que eso sería muy importante porque protege en los primeros 6 meses de vida al niño, que es cuando no tiene todavía el esquema completo primario de la pertusis. Entonces, el problema de la coqueluche son los primeros 6 meses de vida y bueno, por eso insistimos tanto, tenemos problemas necesitamos recupero de esquemas en pediatría, porque hay, por ejemplo, un 60% de vacuna, de cobertura de vacuna triple viral, que nosotros necesitamos una cobertura de más del 95% de triple viral, para no tener otro brote como tuvimos el año pasado de sarampión. Y sobre todo sabiendo que Brasil es un país endémico, ¿no? Así que bueno, esa es la situación actual nuestra en pediatría. Hoy y otra cosa también que hemos visto este año es la gravedad de los niños con virus respiratorio sincicial, que no lo veíamos antes. Y esto lo compartimos también con otras provincias, que también nos han comentado que están viviendo la misma situación. Niños graves que requieren terapia intensiva, respiración con alta frecuencia. Bueno, esa es la situación actual que tenemos en pediatría, Ernesto. Gracias. Gracias, Miriam. Bueno, está bien. Acá hay otra pregunta, quizás sea para la doctora Miriam. ¿Cuál es la perspectiva respecto a la vacunación de los niños? Quizás, bueno, también algo contestó ella. Ya. Sí, muy importante porque no estamos obteniendo la cantidad, bajas coberturas de los niños de 12 a 17 años. Entonces necesitamos reforzar que estos niños de 12 a 17 años con comorbilidades deben recibir la vacuna. Sobre todo, bueno, ante la situación que podemos llegar a tener con la variante Delta, ¿no? Así que queremos transmitir y desde
desde el Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría hemos difundido hoy un documento con respecto a este tema. Estamos preocupados porque necesitamos mayores coberturas a esa edad. Así que, sobre todo, bueno, está indicada hoy a los niños con comorbilidades. Gracias, Miriam. Quería comentarles que se está vacunando en el comedor universitario, a los, o sea, sin turno, pero tienen que concurrir con un certificado que diga la patología que presenta el paciente. Claro. La que está autorizada y ya publicado para hacer la vacunación en menores de 18 años es Moderna, y nosotros tenemos Moderna aquí. Ya están trabajando Pfizer también, y Oxford está trabajando y están empezando a publicar algunos trabajos para la vacunación en pediatría. De manera tal de que es muy probable que más adelante podamos llegar a tener vacunas para los menores de 17 años ya generales, porque a esta altura del partido hay algunos trabajos que dicen que los que más transmiten el virus son los chicos de 1 a 2 años. Entonces resulta que los estamos descuidando, y veremos qué es lo que pasa más adelante con la habilitación de nuevas vacunas. Y hay algunas cosas pendientes que habrá que ver qué es lo que va a ocurrir en los próximos meses con la circulación de Delta y la presencialidad en los colegios, que va a haber que revisarlo también. Sí, Moderna es la que actualmente está vacunando a los niños de 12 a 17 años. Pero ya hay varios laboratorios que están haciendo estudios en niños de 5 a 12 años, que es lo próximo que vamos a tener, creo que antes de fin de año. Perfecto. Gracias, Miriam. Disculpen, ¿no? No, gracias a vos. Pasarlo en limpio. ¿De qué se trata este virus que dice la doctora que está haciendo, bueno, se está haciendo más preocupante para los niños? Ella mencionó ¿Cuál es el que virus no era el que los COVID. está infectando? Mira, Miriam, te estamos dando la participación, así que... No, porque hay muchos que no son de la rama de la medicina, entonces como para que lo pasen limpio, digo. Sí, el virus respiratorio sincicial. El virus respiratorio sincicial es el virus que afecta más grave en los niños menores de 6 meses de edad, sobre todo. Y bueno, todos los años tenemos el problema de que la infección es grave en estos niños, ¿no? Los menores de 6 meses. El virus respiratorio sincicial generalmente aparece al comienzo, ¿no es cierto?, al finales de otoño, comienzo del invierno, y disminuye generalmente en junio, julio, y ahí comenzamos a tener el virus influenza. O sea, generalmente no ocupan el mismo nicho ecológico. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos todos los inviernos generalmente. El año pasado fue la excepción, porque el nicho ecológico lo ocupó el COVID-19, ¿no? El SARS-CoV-2. Y no tuvimos prácticamente virus respiratorio sincicial en los niños. Este año fue distinto. Y poca influenza también. O sea, poca influenza. Parece ser que los virus compitieran entre sí. Y eso me trae a colación lo siguiente. Parece ser que la variante Delta tiene dificultades a ingresar en la población que ha tenido, en la que la circulación mayor es la de Manaos. O sea, nosotros tenemos una amplia difusión de Manaos como causa de, o sea, P1, como lo quieran llamar, y ahora con alguna de las letras griegas. Pero en principio parece ser que Delta tiene esa dificultad para ingresar en las variantes Manaos, que sería la mejor noticia que se nos puede dar en este momento,
porque tenemos predominio amplísimo de Manaus, 80-90%. Sí, si te preguntan. Bueno, gente. Acá está Javier Goldner, que quiere hacer una pregunta, no se escucha bien. Javier. Sí, hola. En realidad, hola Inés, soy Victoria la que quería preguntar, solo que figura el nombre de Javier. No hay problema. Quería preguntarle al doctor Jacob, es decir, yo tengo mi preocupación es la escolaridad de los niños hoy y ante la situación esta de que pueda haber una circulación inminente de la variable delta y sobre todo si hoy es de mucho riesgo. Después seguramente habrá que tomar alguna medida al respecto, pero hoy los niños están yendo a la escuela. Sí, eso es lo que yo decía recién. Después habrá que hablar sobre la virtualidad o la presencialidad en los colegios. Pero eso, fíjese usted que en todos los países donde ha empezado a circular Delta, han cerrado, han vuelto atrás respecto a la presencialidad, y eso ha ocurrido en Alemania, en Israel, en Gran Bretaña, precisamente por la contagiosidad que tiene. Y aparte de eso es porque llevan el virus del colegio a la calle. Y para darle como un ejemplo sobre la presencialidad o no, fíjense ustedes que para Semana Santa se movilizaron entre turismo y otras alternativas, se movilizaron 5 millones de personas, ¿no es cierto? Pero con un día de colegio se movilizan 14 millones de personas. Entonces, eso hace que tengamos que tener particular cuidado con la presencialidad, porque los contactos son muy grandes. Se esgrime la alternativa de que en los colegios se contagian poco, el 3 o 4% de la esfera educativa, o sea, entre maestros, alumnos y personal del colegio. Pero es fuera de ese ámbito, los medios de transporte, lo que ocurre a la salida de los colegios, los medios de transporte público, por ejemplo, y los medios de transporte particulares, o sea, los que llevan los niños al colegio de alguna u otra manera. Entonces eso va a haber que volverlo a analizar, pero hay que considerar también las implicancias políticas que eso tiene. Pero hay una forma que hay que consensuar esta alternativa entre lo político y lo sanitario. Y yo creo que esto, contra todo lo previsto, que debería ser la aplicación de una política sanitaria pura, porque todos deberían bregar para resolver problemas, se ha convertido en una puja política. Y eso le está haciendo muy mal a todo lo que se pretende hacer. Bueno, no sé si... había una de las participantes, Amalia, ahí puse la dirección de correo del Centro de Estudio de la Cañada para que te puedas comunicar y pasar tu dirección o tu WhatsApp para hacerte las invitaciones. Bueno, y si le vamos a dar participación a alguien más, por ahí estaba Horacio Barri, que nos puede hablar un poco de lo que él estima, pero no sé si está todavía. ¿Sí? Horacio, ¿estás ahí? A ver.
No, se fue. No puedo decirte porque por ahí no sé si salió. Bueno. Bueno. Recién me parecía que Javier, pero está bien. Había puesto la manito ahí. Sí, ya eso fue contestado. Está Barry, ¿eh? Ah, bueno. Tal vez no te haya escuchado Ernesto, que lo invitas a participar. Sí, no sé, simplemente es para tener, dijimos que esto iba a ser un conversatorio, o sea, darle participación a todos los que de una u otra manera están cerca de esta situación y todos los que tienen inquietudes. Entonces, ¿a dónde andará Horacio? No lo veo, pero bueno. Hugo, no sé si lo ves. No, estaba Horacio. Bueno, si no hay más. Si no hay más preguntas. Si no hay más preguntas. Para la próxima. La pregunta siguiente es: ¿a qué hora cenamos? Está bien. Bueno, será hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos los que han participado, en particular a Ernesto, que siempre con toda generosidad nos da sus conocimientos, de los cuales algunos pescamos y otros, bueno, quedarán ahí para madurar. Muchas gracias y bueno, a seguir cuidándose con todas las medidas que conocemos e invitar a... Bueno, hay más elementos también para invitar a la gente que no sabe por qué todavía no se quiere vacunar. Conozco lamentablemente algunos. Pero bueno, esperemos que eso se vaya achicando también. Sí, los que no se vacunan son precisamente porque están mal influenciados o mal informados. Mal informados, claro. Miguel. No, muchas gracias. Estuvo muy bueno, muy interesante. Bueno, otra cosa quería decirles, que después si quieren escuchar mejor o volver a escuchar la conferencia, la vamos a subir al YouTube del CELAC, entonces ustedes pueden volver a reproducirla o bueno, o compartirla con alguien que no haya podido estar. Han quedado muchísimas cosas en el tintero, obviamente, porque no se puede en este tiempo manejar toda la información que existe. Pero bueno, traté de sintetizarlo y me llevó 40 minutos. No, bien, Ernesto, bien, lo tuyo. Excelente. Estuvo muy bien, además es para el público en general, porque acá no son todos médicos, y me parece que fue amplio, fue claro, y una serie de consejos en donde, bueno, nos quedan algunas discusiones. Por ejemplo, la de la negatividad a vacunarse, en donde hay muchas vertientes también, culturales, religiosas, ¿no es cierto? Y la gran influencia negativa que ha tenido una propaganda antivacuna que realmente es, como decía Ernesto antes, todo el país debería haber coincidido en una sola línea de acción frente a esta situación. Bueno, esperemos que la próxima tengamos menos para comentar este tema, sobre todo a la gente que no se quiere. La próxima pandemia va a ser mucho más grave que esta, y lo que se prevé es que en los próximos 10 a 15 años no vamos a tener más antibióticos, o sea, que la pandemia nos va a llevar a que un flemón dentario no pueda ser tratado con antibióticos por la resistencia de las bacterias a los antibióticos. Y eso deberíamos resolverlo de la misma manera, porque si consideramos, por ejemplo, de las toneladas de antibióticos que se lanzan al mercado en este momento,
50% son para el manejo de situaciones médicas y el 50% restante son automedicados. Y aquí yo veo a Miriam y también a Isabel, que hemos trabajado mucho para lograr una legislación que finalmente no logramos que saliera antes de las anteriores elecciones, y por eso tenemos dificultades, pero ya vamos a volver a retomar eso. ¿Verdad, Isabel? Isabel. Sí, así es, Ernesto. Tal cual. Es una próxima pandemia, como siempre decimos, nosotros tenemos que abocarnos. En el caso nuestro, yo soy farmacéutica y desde el Colegio de Farmacéuticos hemos hecho algunos proyectos que están ya a resolución final para poner un poco sobre el tapete esta realidad de la automedicación y de la resistencia bacteriana, que es lo que nos va a llevar en los próximos años, como dice Ernesto, a no contar directamente con una farmacoterapia ante un simple raspón. Entonces es una cuestión muy grave y a la cual toda la población tiene que tomar conciencia de este hecho. Fíjate lo que dijo la directora de la Organización Mundial de la Salud, la anterior. Ella dijo, si seguimos usando los antibióticos así, nuestros nietos van a estar en las mismas condiciones que nuestros abuelos, o sea, sin antibióticos. Así es, así es. Y es un hecho grave porque nosotros pensamos cuando surgió el primer antibiótico como si hubiese surgido hace miles de años y ni siquiera llegamos a decir que haya completado los 70 años de haber sido utilizado por primera vez un antibiótico. Entonces es como que es una terapia que fue muy eficiente en un momento y que en poco tiempo de utilización por el mal uso que le hacemos del mismo, vamos a perderla. Y eso es grave, ¿no? Porque es una implicancia en todo. Pensemos en una cirugía, pensemos, ya les digo, desde un simple golpe hasta no poder realizar una cirugía con lo que eso conlleva, ¿no? Sí. Sí, incluso con esta pandemia estamos haciendo uso irracional de antibióticos, porque muchos casos, infecciones incluso leves, que se automedicaron con macrólidos. Entonces, realmente tratemos de que esta pandemia no perjudique más la próxima pandemia, que va a ser, ¿no es cierto?, que no podamos usar más antibióticos. Entonces, tenemos que empezar a trabajar ya desde ahora para evitarlo. Exactamente. Sí. Eso, en eso vamos a necesitar mucho de la toma de conciencia de la población en general. ¿Sí? No tener temor al antibiótico, pero sí respeto, y utilizarlo realmente cuando haya una prescripción médica. Y de parte de todos los profesionales de la salud, saber cuándo prescribir un antibiótico y si realmente es necesario, porque como dice Miriam, a veces estaba dentro del protocolo con un paciente en COVID, ingresaba el paciente y en el protocolo era un pool de medicación que le daban y por las dudas también teníamos una acitromicina. Fíjense ustedes que los 4 jalones más importantes en la historia de la medicina son el agua potable, que salvó una enorme cantidad de vidas, las vacunas, que realmente sacaron de circulación a virus muy importantes, los antibióticos, y finalmente la anestesia, porque si no, no se hubiera podido hacer ningún tipo de cirugía. Y esos jalones se están desplomando. Realmente se está desperdiciando una de las más importantes. Bueno, si podemos seguir hasta mañana, muchachos. Muchachas. Bueno. Cerramos entonces para que podamos ir a cenar. Ernesto, vos ya lo propusiste. Muchas gracias, Ernesto. Gracias, excelente. En esta casa no se siente olorcito a nada, te diré. Te puedo invitar a la mía con distanciamiento. Perdón, una cosita, Ernesto. Sí. Porque realmente
me llamó poderosamente la atención que el 50% de los antibióticos se hacen a través de la automedicación. Me golpeó la cifra. Que hace mucho ruido. Sí. Te digo, hay que considerar el desmedido uso de antibióticos en agricultura y ganadería, porque cuando vos estás comiendo un pollo, tenés antibióticos en el pollo. De la misma manera que el cerdo, o sea, hay un incremento del peso mucho más rápido que hacen que se usen antibióticos. Fíjate vos, Hugo, que el uso hospitalario de antibióticos es nada más que el 8%, el hospitalario, y todo lo demás es ambulatorio. Y de los ambulatorios, hay un antibiótico que es ampicilina o amoxicilina, que se lleva absolutamente todas las estadísticas al diablo, que es lo que más se utiliza, y es lo que hay que volver a regular. Y si hace resistencia a ampicilina, hay probabilidades de que dejen de funcionar todo un grupo de antibióticos que son beta-lactámicos, que son más de 40. Entonces, fíjate vos la implicancia que tiene el uso de la automedicación con antibióticos. Qué bárbaro. Muchísimas gracias. Bueno. Gracias, Miriam. Gracias. Gracias, Ernesto. Excelente. Bueno. Gracias, Ernesto, como siempre. Gracias a todos. Chau, chau. Gracias, Miriam. Chau, chau.